Se rumorea por ahí que existe un mundo para mí, donde no existe represión del sexo y del amor. Puede ser para mí, puede ser para ti. Se rumorea por ahí que hay un mundo donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir en el mundo donde el sexo... Buenas. Bueno, tenemos tarea. No- Mucha. Nos dieron tarea. Sí, nos han convocado a hablar sobre algunas cuestiones un poco tabú, que generan como timidez, Algunas incomodidades. algunas No, incomodidades me da risa e que inseguridades también. siempre decimos, bueno, si hay algún tema que les parece, que les gustaría que habláramos o siempre que proponemos que nos propongan algún tema y estar con esa apertura de poder escuchar y decir, bueno, a ver, cuáles son los temas que también le inquietan a otras, a otros. Y bueno, y este fue el caso de este tema. ¿Cómo fue la invitación? Vos contame bien, porque yo no estaba. Fue algo muy abrupto. Así. Che, podrían hablar de así. Hola Fede, ¿sabés que estaría bueno que hablen sobre masturbación en la columna? Me dijeron, y yo me quedé como... ¿En la columna vertebral o en la... Claro, ¿desde dónde? No. ¿Y eso cómo? Bueno, Y me hago cargo, que respondí que sí, pero con cierto pudor, que me recorrió todo el cuerpo. la columna y la espalda y todo. Sí. Sí, a mí me pasó que cuando me dijiste, lo primero que pensé en, bueno, masturbación femenina. Ujú. Como que rápidamente fue para ese lado. Y no es casual. No es casual porque justamente es como de la masturbación, de la práctica que nunca se habla y que cuesta más hablarnos porque la masturbación entre los varones está como socialmente validada y incluso hasta incentivada, podríamos decir. En cambio, cuando se trata de las mujeres, del cuerpo de las mujeres y el autoplacer, el autoconocimiento, ahí se genera como alguna rispidez, incomodidad, vergüenza, risa. Y bueno, no es casual. Le contamos a la vecina, a los vecinos que están ahí del otro lado, a toda la gente que escucha y que nos va acompañando, que está buenísimo plantearnos estos temas que nos incomoden. Nos pasó con la música también, que estuvimos así como raros para arrancar, con el lenguaje inclusivo y bueno, y ahora con este tema, con la masturbación femenina. Va, a la masturbación. Sí, la masturbación en general y después podemos desprender esta cosa de que para la mujer está más oculta que para el hombre, digamos. Y donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo... Yo pensaba, entonces digo, bueno, ¿por qué nos genera tanta cosa? Si es una práctica tan habitual y saludable, ¿por qué hay que hablarlo así? Iba a decir al calzón quitado, pero justo no sé si da Da el chiste. pero da el creo que da. chiste. Y hablarlo así sin ningún tipo de prurito. Sin embargo, cada vez que queremos hablar de estos temas, lo que nos atraviesa no es lo mismo que nos pasa si quisiéramos hablar, no sé, de cepillado de dientes. Y sin embargo también estamos hablando de cuestiones de salud. Y estamos si se hablando quiere, de cuestiones de salud. que ya lo vamos a ver. Eso, también en principio me parece a mí súper interesante ver qué nos pasa a cada uno con ese tema. Más que hablar de lo que dicen y podemos leer un montón de artículos, pero lo verdaderamente genuino y que construye me parece que es traerlo hacia adentro. Nos costó un poco, ¿no? Conseguir voces sobre esta cuestión. Bueno, ayer justo yo voy a cerámica ahí al CIA y en el grupo nuestro se da la particularidad de que somos todas mujeres. Obviamente uno comparte en estos espacios no solo el gusto de estar compartiendo la arcilla, sino Sí. que va construyendo su humanidad y un vínculo. Un vínculo. Y les conté que íbamos a hablar de masturbación femenina. Un silencio que en la vida había escuchado en ese espacio. Porque también no, hemos aprendido desde muy temprana edad que esas son cosas como de uno. Y el silencio, de todas las cosas que leí, había una que me pareció como súper interesante y es que el silencio es parte del sistema patriarcal, porque permitirnos conectar solo con la reproducción y no con el autoplacer es una forma de opresión de nuestro deseo. Y esto también me dio la punta de cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué tendríamos que hablar de esto? Y no hablar del cepillado de dientes, que también es salud. O ¿por qué tendríamos que hablar de esto y desde dónde? Si es solamente por hablar de la masturbación, cada vez que buscas una nota o algo sobre el tema, no aparece como una mirada para pensar en relación al tema, sino te aparecen, no sé, tips, técnicas.
es importante que hablemos sobre la masturbación porque históricamente ha sido algo que se tapó, se vinculó con lo malo, digamos. De hecho, leíamos en algunos de los artículos que desde años antes de Cristo en Grecia, Hipócrates, médico de esa época, lo consideraba una enfermedad. Después vino el cristianismo y lo consideraba un pecado de los más altos rangos, digamos. Los más aberrantes, sí. Y recién a partir del siglo XX se empezó a relacionar a la masturbación con algo natural, con algo normal, pero siempre haciendo eje en lo masculino, otra vez relegando a la mujer en estas cuestiones, digamos. Sí, yo creo que el eje más importante es hablar de la masturbación, no solo porque es un tema tabú, sino porque, como vos decís, tiene que ser tema de agenda de salud. Además, es volver a poner en foco esto de las mujeres como soberanas de nuestro cuerpo, de nuestro territorio, y volver a poner en nuestros discursos el placer como un derecho. Un derecho que debe ser igual al del hombre, digamos, porque si podemos hablar de la masturbación masculina, ¿por qué no hablar de la masturbación femenina, ¿no? Entonces ahí de nuevo volvemos a esta cuestión de equidad, de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Pero existe como un castigo del placer de las mujeres. De hecho, una de las cosas también que más me resonaron, que me llamaron la atención, es ver cómo se castiga el placer. Y que muchos de los comentarios, por ejemplo, cuando fue el debate sobre el aborto, tenían que ver con justamente esto, ponían en evidencia este castigo. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa, o bien que te gustó abrir las piernas. Bueno, estamos diciendo esto, mi cuerpo, mi decisión, también en este tema, también en poder vivir placenteramente nuestro autoconocimiento, nuestro autoplacer. Eso me parece que es un punto importante, y no solo los varones les cuesta pensar a las mujeres como desde el autoplacer, sino que las mismas mujeres vamos viviendo una sexualidad de ofrendarnos al otro. La virginidad se le entrega a otro, la mujer está atenta de lo que el hombre quiere, lo que le gusta, incluso hasta llegando al punto de fingir sentir placer cuando no, en realidad eso no está sucediendo. O de tanto ofrendar no llegar a conocer su propio placer sin llegar a orgasmos, digamos, ¿no? Eso también. Claro. Es quitar un derecho a la mujer también, en cierto aspecto, digamos, un derecho de autoconocimiento también. Sí. Bueno, qué rico baila. Bueno, y buscando distintas voces, encontramos un libro muy interesante que se llama Sola me gusto, que lo escriben dos amigas. Sí, estas dos amigas son la puertorriqueña Larisa Pagán y Nazaret dos Santos, que es española. Y estas mujeres se encontraron en la vida, se hicieron amigas y en determinado momento van a vivir juntas y demás, estaban estudiando y una de ellas es ilustradora y quería hacer unas ilustraciones como del erotismo y demás, y entonces empiezan a hablar y llegan como a la confesión, dicen ahí en el libro, que habían empezado a masturbarse, o la primera vez que se habían masturbado había sido a los 21 y otra a los 24 años. Creo que Larisa había estado inclusive en pareja durante 5 años y nunca se había masturbado. Nunca se había masturbado. Después de esa relación ahí conoció. Te empezó como a conocer. Claro. Y bueno, y empezaron como a hacer una investigación en muchas mujeres y se encontraron con que eso que les había pasado también pasaba a un montón de otras, poniendo también en evidencia esto que decimos de cómo el placer está pensado para ofrecerlo a otro y no como un recurso, como una necesidad propia. Sí, la falta de educación sexual también para las mujeres. Sí, porque incluso cuando se aborda la educación sexual, se aborda desde un lugar de hablar de la genitalidad, pero una cuestión como una mirada muy biológica, claro, y no como el sexo como parte de nuestra salud, que para ser personas sanas también tiene que existir toda esta otra parte que, bueno, ahí después vamos a hablar, que nos brindan muchísimos beneficios. Claro. Y donde el sexo no es tabú. Bueno, hay una sexóloga que es muy conocida que les escribe el prólogo al libro de ellas, que es Alessandra Rampolla. Y ella escribió una partecita que la queríamos compartir, que también nos hace pensar a nosotros desde esta matriz antipatriarcal por qué nos parece interesante tocar este tema.
Y ella dice, el marco patriarcal que aún rige nuestra cultura no prioriza el placer en la experiencia sexual femenina, por lo que temas muy básicos de categorías principiantes como el autoplacer no son celebrados y avalados en la mujer como sí lo son en el hombre. De ellos se espera una activa práctica masturbatoria en la adolescencia, por ejemplo. Nosotras, en cambio, no gozamos de ese aval social que nos invita a tocar, frotar, penetrar y descubrirnos. Entonces, bueno. Ahí habla de que para el hombre la masturbación se da en una edad de adolescencia, en una edad inmadura, y yo leía justamente en uno de los artículos que no se trata de eso, que no es cierto que la masturbación sea propia de determinada etapa del hombre, digamos, o de la mujer, sino que es algo que se puede vivir o atravesar durante toda la vida, digamos. Sí. Y se supone que debe desaparecer después de la adolescencia. Claro. Lo cual no es así. Sí, como que hay una ecuación que invita que si la persona ya está en pareja, si tiene relaciones sexuales constantemente o con determinada periodicidad, ya no necesitaría el autoplacer. Y cuando en realidad tiene que ver con un conocerse, conocer en nuestro cuerpo no solo las cosas que nos gustan, sino cómo funciona, qué partes tiene, o sea, eso es también muy importante. Esto de que hablábamos de la educación sexual, cuando ellas, estas escritoras, hacen la investigación, muchas de las mujeres que habían tenido, o sea, no muchas habían tenido educación sexual, pero de esas que habían tenido, habían aprendido sobre la prevención de los embarazos o de las enfermedades de transmisión sexual o de la menstruación, pero a nadie, a ninguna le habían hablado del placer. Claro, siempre desde lo biológico. Desde lo biológico, nadie les había hablado del clítoris, de dónde está, de cómo es, incluso... algo que, por ejemplo, yo siempre pensaba es que el placer estaba relacionado con la penetración y no con determinados lugares de nuestro cuerpo que no tienen nada que ver con la penetración. O sea, incluso me pasó hace muy poco de que estábamos hablando de las relaciones sexuales en parejas lesbianas y que alguien pregunte, bueno, pero sí o sí tenés que ponerte algún tipo de accesorio para poder tener relaciones. O como quién hace de hombre, una cosa así, desconociendo otra vez el patriarcado de por medio. Tal cual, necesitando esa dupla heteronormativa, que sí o sí es varón, mujer, y si son dos mujeres, alguien tiene que ser de varón. Claro, si no, no puede haber placer. No ¿De puede qué haber, manera, no? ¿cómo van a ser? La verdad que es un tema muy interesante y que no hace mucho tiempo se pone en palabras, se pone en discusión, en debate, en compartir. Sin embargo, hay un día de la masturbación femenina. Exactamente. El 7 de mayo se celebra el Día Mundial de la Masturbación. No de la masturbación femenina, me equivoqué, de la masturbación. Y es un día que se instauró así arbitrariamente y fue una doctora la que lo propone. Sí, la doctora Jocelyn Elders, que es una médica de origen afroamericano que considera que la masturbación es una práctica saludable de la que se debería hablar abiertamente, digamos. Creo que el 7 de mayo de 1995, por lo que yo entiendo de lo que dice la nota, ella da una conferencia en la ONU hablando de estos temas. Entonces se pone ese día como el día de la masturbación femenina. ¿Es un día donde todas las mujeres se tienen que masturbar o tienen que esperar ese día para masturbarse? Sí. ¿Qué queremos? No, es un día para digamos, estar como en agenda de los medios o en las redes o familiarmente, institucionalmente, para poder dar un pasito más en lo que es salud sexual, salud reproductiva, salud y derechos de las mujeres. Y desde ese lado me parece que nos viene, digamos, esta propuesta a nuestra columna. En el mundo donde el sexo no es tabú. Jocelyn Elders habla de los beneficios que tiene esta práctica en nuestro sistema. Sí, se dice que la masturbación produce efectos positivos sobre el desarrollo físico, psicosexual, cognitivo, emocional, amoroso y social también. Algo que me resultó muy interesante es que se dice que mantiene los genitales en buen funcionamiento, ayudando a mantener en forma la lubricación, cosa que puede ayudar al bienestar genital en épocas como la menopausia. Tanto la masturbación como el orgasmo pueden ayudar a aliviar tensión menstrual y la congestión pélvica, dice. Sí, yo encontré que se ha comprobado científicamente que es una práctica sana, que es una práctica segura, que es una práctica necesaria, que aporta muchos beneficios. En el caso de los hombres, fortalece su sistema inmunológico, protege la próstata y también reduce el riesgo de sufrir cáncer. La próstata es una glándula.
Uno de los beneficios más relevantes de la masturbación es que nos sentimos bien, y eso se debe a que cuando tenemos orgasmos, nuestros cuerpos liberan ciertos neurotransmisores que son capaces de alterar nuestro estado de ánimo, inclusive aspectos de nuestra salud física. Algo que me contaste y que me llamó mucho la atención es que ella hacía como un reconto de las actividades o de como prácticas que generaban mayor placer en las personas. Sí, porque se había realizado una encuesta, tanto a hombres como a mujeres en este caso, de donde se sacaba esta información de que la mayoría de los encuestados calificaron a la masturbación como una de las actividades más placenteras y sobre todo más eficaces para aliviar el estrés por encima de prácticas como reírse, darse un masaje, disfrutar un baño caliente, ponerse ropa limpia, bueno, dormir, escuchar música, todo, Sí. digamos, todo lo que no sé, se Sí, te todas las ocurra. cosas que nos dan como felicidad o que nos hacen sentir relajados, Sí. o que le hacen bien a nuestro día. ¿No? Leer, salir a correr. Bueno, así que y empezar a desmitificar un montón de cosas que hay en relación a esto, empezar a garantizar también a las niñas la información de vivir una sexualidad plena, de vivir una sexualidad sin culpas, sin vergüenzas, sin silencios y poder, digamos, estar como construyendo sobre sí mismas mujeres fuertes, mujeres sanas, mujeres con autodeterminación, mujeres que no están para servir a otros, sino Para ser ellas mismas. para ser ellas mismas, tal cual. Se rumorea por ahí que existe un mundo para mí, donde no existe represión del sexo y del amor. Puede ser para mí, puede ser para ti. Se rumorea por ahí que hay un mundo donde el sexo no es tabú. Ya quisiera yo vivir en